de Colombia. No sé cuántos colombianos hay aquí. Ok, yo creo que lo que les voy a decir, pues ustedes me van a dar la razón. Porque Colombia espiritualmente no vive sino del fútbol, de las telenovelas y del aguardiente, ¿verdad? Miguelito aquí presente vivió de esa manera. Todas estas cosas envenenan el espíritu y terminan, como dice el apóstol Pablo, con el entendimiento entenebrecido. ¿De dónde viene la palabra entenebrecido? Viene de tinieblas, de estar en oscuridad, de estar viviendo un estilo de vida que no está marcando sino un destino y es de muerte. Un destino que no edifica, no construye, no trae cosas buenas. Si no tenemos el discernimiento para entender que lo que llega a nuestras vidas es bueno y es malo, y simplemente absorbemos como una esponja todo lo que nos llega a través de los medios de comunicación, entonces nosotros nos vamos a dejar llevar por esa corriente. Ignorantes y duros de corazón, dice el apóstol Pablo aquí, ajenos de la vida de Dios. Ahorita nos vamos a centrar en este pasaje de lo que tiene que ver con la ignorancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que es ignorante por voluntad propia. Y no es porque nadie les haya dicho ni les haya hablado de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie les haya hablado de lo que significa el sacrificio en la cruz. ¿Cómo te afecta a ti? ¿Qué es el beneficio que tú recibes? Todavía no entendemos ni comprendemos el mundo espiritual de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, donde habitan los ángeles y los demonios, donde nosotros somos vasos receptores del Espíritu Santo. Pero si no tienes el Espíritu Santo, tú puedes ser un vaso que se va a llenar de cosas que no convienen para nada. El mundo espiritual está ahí para actuar en tu vida, pero está en tu libre albedrío decidir si entra o no entra. La ignorancia voluntaria tiene mucho que ver con la actitud del ser humano. ¿Cuál es esa actitud? Que tiene una falsa seguridad basado en lo que tiene. Tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia, tengo mi negocio, disfruto los deleites de la vida. A mí no me hace falta Dios. Es una ignorancia voluntaria. Desprecian el señorío de Dios, desprecian la palabra de Dios. Y qué tristeza. Qué tristeza. Yo le comentaba ahorita en la mañana al hijo menor mío. Mi hijo, ¿yo ahora soy mejor padre o era antes mejor? Hablando de antes de Cristo o después de Cristo. Y no tiene discernimiento. Papá, usted ha sido un buen papá toda la vida. Imagínate. Pero te gustaba cuando yo te cogía correa. No, papá, no, eso no me gustaba. Pero no ven el cambio. No ven el cambio. El cristiano vive lleno del fruto del Espíritu Santo, vive en paz, con alegría, con gozo, con amor, con benignidad, con bondad, con paciencia, con mansedumbre. Ese fruto tiene que mostrarse en usted como cristiano si usted declara ser cristiano. Pero el apóstol Pablo aquí nos está mostrando varias cosas. Porque estas personas que niegan voluntariamente la deidad de Dios, eso de la vida eterna, eso del cielo, eso del infierno, a mí me da igual, dicen ellos. A mí me da igual. Pero, ¿cuál es la base de estas personas que niegan a Dios? Es el orgullo. ¿Y saben por qué? Porque si aceptaran la palabra de Dios se sentirían reargüidos para corregir su vida, una vida que no la quieren corregir. Están felices como están muy cómodos,
No quieren ningún cambio. No son conscientes de lo que sigue después de la muerte. Y esa es la esperanza, porque como seres humanos le tenemos miedo a aquello, porque no sabemos qué hay detrás de esa puerta llamada muerte. Y también le tenemos mucho miedo a esa parte que dice, ¿será verdad lo del juicio? Pero mientras están engañados aquí, con los bienes materiales, con el estilo de vida que el mundo les ofrece, no quieren saber de Dios, no lo quieren saber. Y lo dice el apóstol Pablo. Como esta gente no quiere cambiar, empiezan a endurecer su corazón. Lo dice acá. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa falsa seguridad los va a llevar a su ruina. Recuerden que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. ¿Y cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser tu legado? Esa falsa seguridad es la que lo lleva al rechazo de las cosas de Dios. Y tener que hacer cambios en su vida. No fue fácil, el cristianismo no es fácil. Dejar tantas cosas, pero es la misericordia de Dios que te va llevando como por un camino de algodón, de plumas. Recuerdo que cuando recibí al Señor, yo llevaba 13 días sin prender el televisor. Y yo digo, upa, ¿qué pasó aquí? Si yo lo prendía todos los días, vivía pegado de ese aparato. ¿Qué sucedió? Que Dios empezó a hablar y a actuar en nuestra vida. Empezó a trabajar, empezó a traer hambre y sed de su palabra. Mi esposa es testigo. Yo no hacía sino leer Biblia. Yo cambié todo en mi vida por leer Biblia, y todo era Biblia, y todo era Biblia. Y hubo un cambio grande en mí. Pero yo puedo decir que ese cambio también está disponible para ti. Pero si tú no quieres dejar lo que contamina tu alma, que llena tu cabeza de basura, porque eso es lo que tenemos en este momento en las redes sociales y en la televisión. Y si nos vamos a llenar de eso, y no vamos a edificar nuestra alma en el camino verdadero que Dios ha trazado para nosotros, en tu libre albedrío ya estás escogiendo dónde vas a pasar tu eternidad. Porque quiero recordarles que el alma no muere. Este cuerpo se queda aquí, polvo eres y al polvo volverás. Pero tu alma va a la presencia de Dios y dice que para un juicio, a rendir cuentas. Yo quiero que nos vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Este es un pasaje también muy conocido. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Voy a leer desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse de la verdad. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Yo quiero que le presten atención a esto. Hay algo que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano y lo ha puesto en su corazón, se llama conciencia. Dentro del estudio de las diferentes dispensaciones, es el trato que Dios tuvo con la humanidad en las diferentes etapas de la humanidad. Hay una dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. Todavía no habían llegado los 10 mandamientos. Todavía no había absolutamente ningún tipo de ley. Las personas se dejaban guiar
por su conciencia. Hacían lo que les parecía bien y al malo, pues, le parecía muy bien hacer el mal. La gente se basa en este tipo de cosas también. Cuando tú cometes un acto, tu conciencia inmediatamente te redarguye. Cuando el asesino clava el puñal y ve sus manos manchadas de sangre, inmediatamente el espíritu homicida se va y él se queda así y se mira. Oh, ¿qué he hecho? Y sale corriendo a esconderse. Esa es la conciencia. Cuando mamá te dice, no me toques eso, y tú vas y lo tocas. Ya Dios te dijo que existen unos no imperativos y son los mandamientos. Cuando Dios dice, no matarás, te está diciendo que no es porque ya estamos en el siglo XXI, que los tiempos han cambiado, que ya todo el mundo piensa distinto, que ahora con el internet, aquello y lo otro, pues las cosas pueden cambiar. Pero la ley de Dios es imperativa. Si te dice no, es no. No es como nosotros, que si el hijo nos pide una bicicleta, le digo, mi hijo ahora no se la voy a dar, pero si me gana el año en la escuela, yo le doy la bicicleta en diciembre o en julio. Es muy distinto, es un no relativo. Ahora no, pero después sí. Pero en la Biblia los no de Dios son no imperativos. Y no podemos cambiar la ley de Dios. Para el hombre en esos tiempos que se dejaba guiar por la conciencia, Pablo nos está diciendo que esa conciencia se podía cauterizar. Si alguno de ustedes no sabe qué significa la palabra cauterizar, le voy a poner un ejemplo. En los tiempos del Imperio Romano, cuando ocurrían las batallas, ya no existían los antibióticos, ni existían las pastillas para los dolores. Cuando un soldado salía herido, para poderle curar una herida, colocaban una espada al fuego y le colocaban esa espada justo en la herida. Yo me imagino los gritos, pero era la única manera para evitar que le tuvieran que cortar la pierna o el brazo porque se le iba a gangrenar. Eso significa cauterizar, o sea, se forma una cicatriz. Y yo no sé si ustedes, el que tenga alguna cicatriz, sabe que no hay sensibilidad. No hay sensibilidad. En algunas personas que tienen cauterizada la conciencia, esa falta de sensibilidad es la que nosotros vemos cuando les predicamos y no vemos fruto. No se frustre, mi hermano, mi hermana, no se frustre, ni se rinda. Acuérdese que nuestra lucha es no contra sangre ni carne, es contra potestades espirituales. Ahorita les explicaba a ustedes que somos vasos. Nosotros nos tenemos que cuidar, ser llenos del Espíritu Santo. Y eso va a evitar que el enemigo se arrime. La palabra lo dice, el enemigo no lo toca. Pero si usted da pie y se sale de la cobertura de Dios, usted está dándole oportunidad al enemigo para que obre en su vida. Usted lleva mucho tiempo hablándole a sus hijos, a sus vecinos, hablándoles de Cristo. Les da hasta una Biblia, los invita a la iglesia, les da testimonio. Y uno se pregunta, ¿pero qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y uno, yo digo, ¿será que está muerto en vida? Jesucristo nos habla en el capítulo 3 de Apocalipsis de una iglesia que dice, tú dices que estás viva, pero estás muerta. ¿Será que estas personas a las que les predicamos, será que nos volvemos hasta canzones? ¿Será que nos podemos rendir? A veces en el cristianismo se dice, no, es que no es el tiempo de esa persona, porque vemos lo que pasó en nosotros.
Ahorita vamos a leer en el capítulo 2 de Efesios, hablando de la corriente del mundo. Nosotros estábamos en esa corriente en el pasado, pero la misericordia de Dios vino a nuestras vidas y nos rescató. Son nuestras oraciones de día y de noche. Yo sé que todas las madres y los padres oran por sus hijos todos los días, porque no vemos resultados. Tienen congelada el alma. ¡Qué tristeza! Cuando vemos el pasaje que leímos al principio, y vuelvo y lo digo, es como una radiografía del alma del inconverso. Es una persona que está entregada a las cosas del mundo, que no quiere saber de Dios. Y yo le doy gracias por estos jóvenes que están aquí. Qué oportunidad tan linda la de ustedes, de verdad. De verdad que me quito el sombrero. No tengo sombrero, pero me lo quito. Porque la gran mayoría, más del 80% de la juventud, está fría. Tienen congelada el alma. No quieren saber. A Jesús le pasó. Él quería predicar en su casa. Y él mismo lo dijo, no hay profeta en su propia tierra. Y nuestras oraciones para nuestros hijos es que Dios mande a alguien lleno del Espíritu Santo, un instrumento de honra, para que venga y trabaje en esos corazones, en esas almas. ¿Por qué? Porque nosotros también queremos la salvación de nuestros hijos. Nadie tiene la certeza cuándo nos vamos de esta tierra. Todos los días mueren niños, jóvenes, adultos. ¿Cuándo nos toca? Tenemos que estar preparados. Y esa es la lucha que nosotros, como hijos de Dios, empoderándonos en el Evangelio para ser pregoneros de la palabra. Yo siempre les he dicho, no sean religiosos. Háblenle con amor. Muestren alegría, muestren gozo. Hermano, usted es que se ganó la lotería y no quiere decir, no, estoy en el gozo de mi Señor. Estoy contento. Pero la alegría, el mundo no da alegría, el mundo da tristeza. Porque el mundo no ofrece paz. El mundo no ofrece nada bueno, aunque a ti te parezca bueno. Están congelados espiritualmente, pero congelados. En Romanos 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Repito, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, mi hermano, mi querida hermana, es el termómetro para ver qué está bien y qué está mal. Ella es la que le va a decir a usted que es lo que está haciendo está bien o que está mal. Usted no puede decir que usted no tiene ley en su vida. La conciencia es su ley y va a ser juzgado por su conciencia. Yo les pido que repasen en 1 Corintios capítulo 3. Ahí está esa parte donde usted va a ser juzgado por su conciencia si no se quiere allegar a la palabra, a los preceptos y a los mandamientos de Dios. Si tú tienes cauterizada tu conciencia, la tienes muerta, la tienes congelada, ya no sientes nada. ¿Ustedes saben que hay gente que la pasa bien haciendo el mal? Ustedes saben que hay personas en este momento que tienen poder legislativo, tienen poder jurídico para cambiar las leyes de la sociedad, para cambiar las leyes de Dios. Hay filósofos en este momento que se están robando el corazón de muchas naciones.
envenenándolas espiritualmente, diciendo que la moral es lo más inmoral que hay, que la moral no es universal, y están pisoteando los mandamientos de Dios. Ustedes saben que esto que está ocurriendo en el mundo entero tiene que ver también con el apoyo de un estilo de vida que va en contra de los mandamientos de Dios. Los derramadores de sangre inocente, los que hacen los abortos. Y quieren el aborto para toda mujer, porque no quieren tener más niños aquí sobre la tierra. Y claro, como hombre con hombre no puede tener hijos, no van a haber más hijos sobre la tierra. Es una especie de exterminio lento y progresivo, destruyendo la base de la familia. Y a estas personas a las que les predicamos, por las cuales oramos todos los días, están haciendo parte de ese movimiento, en una ceguera espiritual espantosa. Yo me pregunto, si el Señor Jesús dijo que todas estas cosas iban a acontecer, que era necesario que acontecieran, yo le pido a usted que se mantenga limpio y que se mantenga limpia. Porque todo esto que está pasando te roba la paz, te quita la tranquilidad. ¿Qué será de mis hijos? ¿En qué van a terminar? Nos duele. Pero cuando les predicamos y ellos no prestan atención, ya nos toca recurrir al plan B, hacer guerra espiritual. A orar, pero a orar duro. Acuerden que nuestras armas no son carnales, son espirituales para derribar fortalezas, argumentos que se levantan contra la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. La iglesia no puede olvidar ese precepto. Una iglesia que no ora es una iglesia que está muerta. Nuestras oraciones tienen que perseverar, no se rinda. Cuando usted le pide a Dios que obre en una persona, usted no sabe si Dios lo va a hacer, si esa es su voluntad sobre esa persona. Cuando Dios obra, de verdad que pasan cosas fuertes para nosotros como seres humanos. Pero nosotros estamos luchando por la salvación del alma. Es el alma la que nos interesa. Dios te puede llevar a ti a través de una enfermedad. Pero tu alma tiene que estar gozosa de que ya vas a la presencia de Dios. Pero ¿qué hacemos con el inconverso? ¿Qué hacemos con aquel que le resbala? Es como si hubieran vaselinado todo lo que llega le resbala. No le entra. Y es como lo dice el Señor, tiene endurecido el corazón. El Señor nos dice en Romanos 9, yo quiero aclarar algo aquí porque en algunos pasajes vemos algo de que el endurecimiento del corazón tiene que ver también con una decisión de Dios de acuerdo a tu postura dentro del reino de Dios. Dice en el capítulo 9, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Yo quiero explicarle algo, mi hermano, porque muchas veces usted va a seguir en la lucha predicándole a una persona, pero esa persona se niega, sigue con su endurecimiento de corazón, entonces Dios ya lo entrega a una mente reprobada. Y ya cuando ya quiera de verdad, de pronto la puerta ya está cerrada. ¡Qué dolor! En nuestra sociedad actual se está cumpliendo lo que el profeta Isaías decía.
Llegará el día en que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo van a convertir en un delito. Van a venir una serie de contradicciones a nivel de nuestra sociedad, de nosotros como iglesia. Quiero recordarles que nuestro Señor Jesús va a exponer su iglesia. La va a exponer de una manera tal que ahí es donde va a cumplirse aquello que dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mi nombre, tendrá vida eterna. Vienen tiempos donde se te va a cuestionar tu fe. Vienen tiempos muy difíciles, mi querido hermano y mi querida hermana. Tenemos que estar muy conectados como familia, muy conectados, llamándonos, apoyándonos, manteniendo la comunicación. Están ocurriendo cosas en las familias, cosas que traen dolor, cosas que atentan contra la autoridad tuya en tu hogar. El enemigo se está entronando y está en nosotros dejarlo entrar. Yo los invito a que nos vayamos a Efesios 2:1. Aquí hay un pasaje bien interesante que yo quiero que lo tengamos en cuenta. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, mi hermano, pero yo nunca he estado muerto. Sí, estábamos muertos. Si esto lo está diciendo Dios, entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso. El Señor nos está diciendo que cuando nosotros hacemos de Él nuestro Señor, Rey de Reyes, nuestro Salvador, el que murió en la cruz para darnos vida eterna, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este mensaje es muy fuerte y es un golpe muy duro para el ego de muchos cristianos. Porque yo dije, no, yo no he estado muerto, yo he estado vivo desde que nací. Pero es que todos vinimos a este planeta sin Cristo. Vinimos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros estábamos mal. Pero cuando ya Cristo viene a nuestras vidas, ya tenemos vida, sentimos que fluyen ríos de agua viva dentro de nosotros. Yo creo que todos recordamos bien ese momento del primer amor. Lo podíamos comparar como el momento en que la mujer recibe la propuesta de matrimonio. Y es lo mismo con Jesucristo. Jesucristo es el novio, la iglesia es su novia. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia son las personas, no las organizaciones. A veces se nos puede olvidar ese concepto. El que Dios te diga que estabas muerto, mata tu ego religioso, mata eso de que tú eres muy buena gente. No hay nadie bueno. Dios mismo dice, no hay ninguno bueno, todos somos malos. Y si tú te declaras buena gente, para Dios, pues, tremenda persona, excepcional, mejor dicho. Y todas tus obras, quiero que sepas que para Dios son un trapo de inmundicia. No por obra nos salvamos por la gracia de Él, por la gracia infinita que Él tuvo. Yo no sé qué vio Él en ti y en mí, pero aquí estamos reunidos como parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Eso es un regalo maravilloso. Y a medida que nos profundizamos en el río de Dios, sentimos esa alegría cada vez más nos enamoramos de ese amigo fiel llamado Jesucristo.
Lo que nosotros creemos como cosa buena, a Dios no le interesa. A Dios no le interesa para nada. Pero sí quiero que tenga la conciencia que pasamos en un momento determinado de nuestra vida, pasamos de muerte a vida. Y esto solo ocurre cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si usted todavía no ha entendido el Evangelio, todavía no ha entendido el mensaje de Cristo, es muy posible que usted todavía no haya nacido de nuevo. Fijémonos un poquitico cómo estamos delante de Él. Este es el mejor espejo para que usted se mire. Este espejo le va a decir cómo está usted delante de Dios, para que no se engañe. Puede que usted a mí no me crea, pero si no hay palabra, no hay nada. No hay forma de justificarlos. Ninguna religión salva. Ningún líder religioso salva. Solamente Jesús. Solamente nuestro Señor Jesús. O sea, pasamos de pecadores a ser hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida. No pasamos de buena gente a mejores personas, no. Pasamos de muerte a vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que no nos podemos apegar a las cosas materiales. Eso muchas veces nos da la falsa seguridad. Esa falsa seguridad es la que nos lleva al rechazo de las cosas de Dios. Cuando usted reconoce de verdad que usted es una persona que está en pecado, o que es muy propensa a pecar, o que usted se enoja muy fácil, o que todavía tiene algo en su corazón que no ha sido sanado. Si usted no reconoce eso, usted no ha nacido de nuevo, mi hermano. Ya no es una nueva criatura todavía. Y quiero ponerle esto de ejemplo porque es que eso es lo que le está pasando a las personas por las que oramos y les predicamos. No quieren nacer de nuevo, no quieren ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No quieren dejar su pasado atrás. Nosotros les predicamos a los presos y les insistimos mucho. Ponga su mira adelante. Usted tiene una carrera por delante. Deje el pasado atrás. Ya Dios se lo perdonó. Todos estamos en esa misma carrera. Yo le pido a Dios, ojalá el arrebatamiento sea este año. El mundo se va a poner peor. Necesitamos orar. Ven, ven, Señor Jesús. Y por eso nos duelen nuestras familias, nuestros amigos íntimos. Yo quiero contarles un testimonio. Aquí vino una hermana de mi esposa. Ella sufría de artritis reumatoidea y la artritis se le comió el hombro entero. Le colocaron una prótesis, esa prótesis le formaba una llaga aquí grandísima que no sanaba. No sanaba. Y pasaban los años y eso no sanaba. Hasta que le tuvieron que sacar la prótesis. Pero la llaga seguía ahí y eso no sanaba. Un día vino a visitarnos aquí a Miami. Y en la congregación donde estábamos, el pastor la ungió con aceite y oramos por ella. Y dice el esposo cuando ella llegó a Colombia, yo no sé qué pasó, pero yo sé que mi esposa vino sana de allá. Aleluya, gloria a Dios. Y el esposo es inconverso. A veces el inconverso ve los milagros de Dios, pero es como los judíos. Demandan señal, pero cuando tienen la señal empiezan a buscar la explicación científica.
Ah, no, eso iba a sanar, tarde o temprano. No le creemos a Dios. Él nos dice que nos dio vida. Todos estamos en esa condición de muerte antes de conocer al Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, estamos en Efesios 2, 1, ahora leemos en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ponga la atención a eso, la corriente. Yo no sé si usted se ha metido alguna vez en un río corrientoso, eso arrastra. Conforme al espíritu, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una corriente que arrastra a la gran mayoría de la humanidad, muy poderosa. Y nosotros estuvimos ahí, en esa corriente. Qué amor tan grande el de Dios por nosotros. Cuando nosotros, los hijos de Dios, vamos contra la corriente, o sea, nos negamos a participar de las cosas del mundo. El inconverso no quiere venir aquí, pero quiere invitarte a una fiesta a tomarte unas cervecitas. En Primera de Pedro, capítulo 4, está la explicación de esto que yo les quiero contar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: cuando nosotros vamos contra la corriente, entramos en un alto, ya no más, ¿sí? Y dice el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, lo que le agrada a los demás, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. Mis hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero algo parecido de pronto a esto que les cuento. En la familia de pronto va a haber una boda, pero hay un cristiano. Y le dice el familiar, bueno, vamos para la boda de tu primo. Y dije, no, pues que eso es una boda gay, yo no voy a ir a eso. Y te dice, pero ¿y qué tiene? Eso es lo mismo, vamos. ¿Qué te pasa? El 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolación y os ultrajan. O sea, se van a burlar de ti, te van a insultar, te van a decir cosas. Oye, ¿tú dónde andas metido? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado? Si tú eras el alma de la fiesta. Mi esposa y yo éramos alma de fiesta, ¿sabían? Después de que mi cuñada llegó sana allá a Medellín y se hizo cristiana, recibió al Señor como Señor y Salvador, ya la familia no quiso volver con nosotros. Ya no quieren visitarnos, ya no nos llaman casi, ya no nos cuentan los eventos familiares, ya no nos participan. A mi esposa le decían Shakira. Y yo, imagínense, el esposo de Shakira. Pero quiero contarles esto, mis hermanos, que parte de nuestras familias todavía están en el mundo. No deje de orar por ellos. Pídale a Dios que de alguna manera obre, porque lo que nos interesa es la salvación de ellos. Que vengan a la luz de Jesús. Que no se trata de cambiar de religión. Pero qué duros, qué duros. No entra el Evangelio. El versículo dice sí, el 5.
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es la parte que nos duele. Nos ignoran, nos hacen a un lado, ya no somos familia. Yo no sé si a ustedes les pasa algo parecido. Veía por ahí un tuit de esos pasajeros que dice: yo desde que me hice cristiana, ya mi familia ni me habla, no tengo amigas, pero me la paso refugiándome en el Señor, y le da la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él en su misericordia nos sacó de ese mundo perverso y maligno, donde, como dice el apóstol Pablo, cometíamos lascivias, embriagueces, bueno, hacíamos cosas que no convienen. Estábamos metidos en ese mundo, sin Dios y sin ley. Pero, ¿qué hacemos con estas personas que no entienden? Es como cuando usted le quiere explicar a un ciego de nacimiento cómo son los colores. ¿Cómo le explica a usted cómo es el amarillo, el verde, el azul? No lo concibe, no lo concibe. ¿Por qué? Porque tienen entenebrecido el entendimiento. Es como el que se va a predicar a una aldea por allá bien metida en el monte, a una aldea de indígenas, de campesinos, y va y le lleva y dice: porque toda la tierra será llena de la palabra de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Pero resulta que esta gente nunca ha visto el mar, no van a entender. Y así le pasa a ellos. Hay un pueblo escogido, y a nadie le gusta hablar de eso, la predestinación. Pero ahí está. ¿Cómo la ignoro? ¿Lastimo a alguien? ¿Será que mis hijos no se van a salvar? Yo me apego mucho a la promesa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se lo dijo Pablo al carcelero. Y nos apegamos a esas promesas. Dios está lleno de promesas. Yo no sé si los hijos de Noé creían en Dios, pero Noé se salvó con sus hijos. Y esa es la esperanza que muchas veces nosotros tenemos. Qué tristeza. Nos esforzamos por predicarles y la palabra les resbala, no les penetra. Y como les decía a ustedes, hay factores espirituales muy poderosos que no les permite concebir en su corazón el Evangelio. La Biblia habla claramente que para ningún inconverso hay excusa. Y como lo dijo, les voy a poner una tarea. Léanse el capítulo 1 de Romanos. Esta es la carta más completa que el apóstol Pablo haya escrito. Ahí está resumido lo que es la vida cristiana, el Evangelio de Jesús. El inconverso que no quiere tener en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. Y entonces usted, mi querido hermano, no se extrañe porque esa persona está caminando como está, ignorando las palabras suyas. Le rebota, no entra. ¿Y qué hacemos? Iglesia, interceda, ore, ayune. Si a usted le duele esa persona, a mí me duele. A mí me duele mi familia en Colombia. Cuando mi madre murió ahorita en marzo, hubo un momento de sensibilidad. Pero ya pasó el tiempo y no hay un fruto. No hay un fruto. Es increíble que nosotros nos maravillamos cuando vamos de vacaciones y vemos paisajes hermosos. Yo le preguntaba a mi Señor Jesús cuando fui al Cañón del Colorado: Señor, ¿qué pasó aquí? Impresionante. Las obras de Dios, las maravillas de Dios, impresionante. Y hay que entender que detrás de todo hay un creador
que diseñó todas las cosas. Las cosas no fueron por sí solas, no salieron solas. Hay un creador, pero hay gente que adora la creación y Dios desaprueba eso. Dios es la respuesta a todos los males, pero el pecado no permite que tú busques de Dios. Y lo dice en Romanos 2:5 para terminar. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis queridos hermanos, no dejemos de orar. Pónganse de pie. La bendición y la paz de Dios es la riqueza más grande que usted puede atesorar y que usted pueda tener. No hay cosa más grande para el ser humano. Y son nuestras oraciones las que siempre están trayendo, invocando la gracia y la bendición de Dios para la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Esta fue una prédica muy rara, pero quiero decirles a ustedes que somos instrumentos de Dios para salvación de otras personas. Amén. Amado Padre, gracias Señor por la administración de tu palabra que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Te pido, Señor amado, que lo que se ha hablado aquí pueda traer, Señor, entusiasmo en los corazones de tus hijos para cumplir ese mandamiento que tú nos dejaste, de ser pregoneros de tu palabra y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, es tu iglesia la que tiene esta responsabilidad tan grande, y que no desfallezca nuestro corazón, que no nos frustremos, que sigamos adelante y perseveremos, que si es tu gracia, Señor, nos mostrarás un fruto maravilloso. Y si nosotros, nuestros ojos no lo van a ver, Señor, confiamos en que tú harás. Te ruego, Señor, por cada miembro de esta congregación, que los mantengas, Padre mío, en esa coinonía, en esa unidad, en Cristo Jesús. Que no nos preocupemos por lo que está pasando en el mundo. Estamos bajo el abrigo del Omnipotente y bajo la sombra del Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.